Universidad Valle Dorado. La universidad para la gente. Universidad Valle Dorado es una institución formada en 2006 y se transforma, ofreciendo programas adecuados para personas que requieren avanzar en su formación. Flexibilidad. Modelo educativo adecuado para las personas que requieren nuevos métodos y espacios virtuales. Costos accesibles. Apegados a la realidad social. No hay que pagar costos altos por aprender lo mejor. Calidad educativa. Con profesores de alta solvencia académica y práctica profesional. Oferta académica. Licenciaturas. Licenciatura en Administración de Empresas. Licenciatura en Administración de Negocios. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Lengua Inglesa. Licenciatura en Tecnologías de la Información. Maestrías. Maestría en Administración de la Seguridad. Maestría en Derecho Civil. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría en Formación Docente. Doctorados. Doctorado en Educación. Nuestra propuesta. Calidad de vida profesional. Virtual. Prácticas. Uso de app. Casos. Forma parte de la Universidad Valle Dorado, somos la mejor opción para tu futuro. Contratos de garantía, asociativos y registro público de la propiedad y comercio. Bien, ¿qué es lo que vamos a analizar en esta primera unidad? Deme un segundito, por favor. Vamos a iniciar entonces. En esta primera unidad, estos son los temas que vamos a abarcar. 1. Introducción a los contratos civiles, una pequeña retroalimentación sobre ellos, contrato, convenios, elementos de los contratos, elementos esenciales, elementos de validez, concepto de contrato, diferencias existentes entre contrato y convenio. Vamos a continuar, mis queridos amigos, analizando lo referente con los elementos de los contratos, efectos de los contratos, clasificación de los contratos, contratos preparatorios, contratos traslativos de dominio, contratos traslativos de uso y disfrute, contratos de realización de un fin común, contratos aleatorios. Muy bien. La primera referencia que tenemos en relación de los contratos es ese acuerdo de voluntades que da nacimiento a las obligaciones. Ese acuerdo va a crear y transmitir derechos y obligaciones. Recordemos que ustedes ya han analizado que esta es una de las fuentes principales de las obligaciones, mientras que el convenio lo vamos a entender como ese acuerdo de voluntades que modifica y extingue derechos y obligaciones. Entonces, en este sentido, ya vemos una diferencia entre contrato y convenio. ¿Cuáles son los elementos de existencia y los elementos de validez que vamos a destacar sobre este concepto? Analizamos, por ejemplo, sus elementos de existencia hablando de el consentimiento. Ya hemos mencionado que es un acuerdo de voluntades y como consecuencia de ese acuerdo, pues bueno, vamos a celebrar este contrato. Y lo mencionamos como una de las fuentes principales de las obligaciones. Después nosotros vemos un segundo elemento señalando el tema de el objeto, ¿sale? El objeto de este contrato, ¿sí? Hablamos que el objeto dentro del contrato va a ser crear, ok, y transmitir derechos y obligaciones. Entonces, crear y transmitir derechos y obligaciones. Ok, aquí vemos nosotros la naturaleza de los contratos. Después, dentro de los elementos de validez de los contratos, vamos a distinguir que la manifestación de ese consentimiento
debe hacerse libre de vicios del consentimiento. Tenemos error, dolo, mala fe, lesión y violencia. Por ejemplo, si nosotros hacemos referencia al tema de error, vamos a concebir al error como esa falsa apreciación de la realidad. Hay varios tipos de error que podemos destacar. Podemos hablar de un error material, ok. Podemos hablar de un error en cuanto a la persona. Podemos hablar de un error de derecho. Podemos hablar de un error aritmético, ¿vale? Por mencionar algunos tipos de error. El error material en cuanto a la cosa nos puede llevar, en este caso en particular, a una convalidación o también de alguna manera dar por terminado el contrato, ¿sí? Es como, por ejemplo, ¿no? En este caso, supongamos que esta persona está adquiriendo unos tenis y tiene la pretensión de que sean tenis originales, ¿sí? Sin embargo, lamentablemente se trata de una copia. Ella celebró este contrato tomando en consideración esta concepción que tenía sobre esa realidad que se encuentra pues en este momento alterada. ¿No tienen el material, compañeros? No se preocupen, ahorita le comento al coordinador que se los envíe, pero también se los voy a compartir aquí en el chat por si quieren irlos descargando. ¿Les parece bien? Ahí voy, ¿eh? Sí, gracias. Sí, ahí voy. Ok, ya lo compartí en el chat, estimados amigos, por si lo quieren descargar, ¿vale? Ahí te va subiendo. Sí. De todos modos, le digo al coordinador que se los envíe. ¿De acuerdo? Ya lo tienen en el chat, ¿eh? Ya lo recibieron, ¿verdad? Ya. Ya, ok, lo pueden descargar ya con todo gusto, ¿sale? Muy bien. Avanzamos, mis queridos amigos, y vamos a tener un error en cuanto a la persona, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos la intención de contratar a A para la representación de un asunto jurídico y resulta que no está compareciendo A, sino que está compareciendo B. Este error en cuanto a la persona puede ser convalidado o también, pues, por supuesto, dar por terminado este contrato, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera pudiésemos estar, hablando de un contrato intuito personae. En cuanto a un error de derecho, esto sí nos va a traer como consecuencia la nulidad, ¿verdad? No es lo mismo estar hablando de un contrato traslativo de dominio, ¿sale? A un contrato de uso y disfrute, que tiene una naturaleza completamente distinta. En este caso, cuando tenemos un error en cuanto al derecho, esto nos va a traer como consecuencia normalmente tener la nulidad de el presente contrato. Ahora bien, en cuanto a un error aritmético, vamos a hacer referencia, por ejemplo, a un error de superficie. Resulta que esta persona pretende adquirir un departamento de 120 metros cuadrados y sin embargo la realidad es de que este departamento tiene una superficie de 110 metros cuadrados. Ese error aritmético pues nos puede conllevar a una convalidación o también las partes pueden decidir dar por terminado ese contrato. Lo que tenemos que tomar en consideración en relación a este tema en cuanto al error es de que la propia persona es la que se encuentra en esta situación, en esta falsa apreciación de la realidad. Cosa distinta en relación al dolo. ¿Por qué? Porque en el dolo hay una maquinación, hay actos materiales
que tienen como propósito inducir al error a la otra persona, ¿sale? Es decir, dentro del contrato, una de las partes induce al error a la otra de tal manera que se celebre este contrato. Tenemos varios tipos de dolo que vamos a destacar. Por ejemplo, podemos destacar el tema de, nos dice Ernesto Gutiérrez y González, que tenemos un dolo malo, ok, y un dolo bueno. ¿Cuál sería el dolo malo? El dolo malo es el que normalmente nos va a conllevar a declarar la nulidad del contrato, ¿ok? Y el dolo bueno, pues es algo que se realiza en operaciones comerciales y es una exageración sobre el objeto material, ¿ok? Dolo malo, dolo bueno entonces sería una exageración. Muy bien. Una exageración sobre algún objeto material. Es algo muy natural que se hace en los comerciales, ¿verdad? Se comenta, pues no sé, a lo mejor vemos la publicidad de Burger King y vemos una hamburguesa así sumamente apetitosa con una carne muy jugosa y así grande. Y cuando nos las despachan, pues vemos que evidentemente, pues no tiene esas mismas características, ¿no? Al final de cuentas es algo que se hace dentro de la actividad comercial provocando un tema de exageración del bien. Pero esto no conlleva una nulidad, es una práctica recurrente dentro de actividades comerciales. Hablando ahora de la mala fe, tenemos que considerar aquí lo siguiente. Dentro de esta contratación, dentro de este acto que se está realizando, imaginen lo siguiente, ¿vale? Vamos a encontrarnos que las partes están negociando en esa igualdad. Sin embargo, esta parte se percata de que la otra se encuentra en una falsa apreciación de la realidad. Sin embargo, esta no manifiesta nada, permitiendo que se celebre el contrato, porque al final de cuentas va a recibir un beneficio que no le corresponde. ¿Ok? Por ejemplo, en una compraventa, esta persona está vendiendo una imitación de un Rolex y esta otra persona tiene la percepción de que se trata un reloj original. Aunque él se percata de ese error de la parte compradora, permite que se encuentre bajo esa circunstancia porque va a recibir un beneficio que no le correspondería. Muy bien. Tenemos también, por supuesto, el tema de la lesión. En la lesión hay un aprovechamiento de la necesidad, de la ignorancia, pues de la situación de emergencia, de la situación pues vulnerable que se encuentra una de las partes y esto lo aprovecha con la finalidad de obtener un lucro que no le corresponde. Y tenemos la cuestión de la violencia física o moral que va a traer como consecuencia, bueno, estimados amigos, que una de las partes se celebre un contrato, celebre un acuerdo, pues amenazada con hacerle daño o como tal provocándole un daño físico o emocional a la persona. Entonces, dentro de los elementos de validez, consideramos que este consentimiento debe encontrarse libre de todo vicio que hemos mencionado con antelación. En relación a la capacidad, recordemos que es un elemento esencial dentro del acto jurídico. Cuando hablamos de la capacidad, vamos a mencionar el tema de la capacidad de goce, ¿ok? Y la cuestión de la capacidad de ejercicio.
la capacidad de goce desde nuestro nacimiento, ¿ok? Y concluye hasta con nuestra muerte. Y la capacidad de ejercicio se va a obtener con la mayoría de edad y también con la capacidad de autodeterminación. ¿Ok? Es importante, mis queridos maestros y maestras, considerar un tema muy importante de que la persona que tiene capacidad de goce podrá comparecer a algunos actos jurídicos, sin embargo, debe de encontrarse representada por quien ejerce su patria potestad, ok, o en su caso, por su respectivo tutor, ok. Ahí tenemos la cuestión de la capacidad. Para el tema de las formalidades es el Código Civil nos señala cuáles son los requisitos que debemos de cumplir para la celebración de un contrato. Y cumpliendo con estos requisitos que establece la norma civil, nos encontramos dentro de estos elementos de validez. Y por supuesto también destacamos la licitud en el objeto, ¿sale? Motivo, fin o condición bajo la cual nosotros estamos celebrando ese contrato. Muy bien. En particular, y ya a grosso modo podemos señalar que los contratos los vamos a entender de la siguiente manera. Es un acuerdo de voluntades con los elementos de existencia y validez que hemos referido con antelación. Estos contratos crean y transmiten o transmiten derechos y obligaciones. Señalamos que es la fuente principal de los contratos, tanto reales que versan sobre cosas como personales, sobre la persona. En este orden de ideas, entonces señalamos lo siguiente. El convenio, en estricto sensu, va a modificar y extinguir derechos y obligaciones, mientras que el convenio, en lato sensu, lo que vamos a conocer y dividir entre contrato y convenio, decimos crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones. Entonces, en este sentido, para resumir estas ideas, destacamos lo siguiente. Decimos, al acuerdo de voluntades que crea y transfiere derechos y obligaciones, la conocemos con el nombre de contrato. Al acuerdo de voluntades que modifica y extingue derechos y obligaciones, lo vamos a conocer con el nombre de convenio. ¿Ok? Entonces, en general, señalamos que de esto que venimos comentando, el contrato es un acuerdo de dos o más partes. Las partes se encuentran presentes o están debidamente representadas. Entonces, aquí tenemos un elemento muy importante. Tenemos que las partes que intervienen están presentes en este momento. Por ejemplo, en el caso de una compra-venta, el vendedor y el comprador. ¿Ok? Ellas se encuentran celebrando este acto jurídico, pero también puede ser el caso de que ambas se encuentren debidamente representadas. ¿Ok? Entonces van a ser sustituidas por otras partes que deberán acreditar en este caso, su personalidad jurídica con la cual están compareciendo en la celebración de ese contrato.
Otro de los elementos que vamos a destacar dentro de este concepto de contratos es que las partes van a emitir su declaración de la voluntad. ¿Sale? Hablamos ya, por supuesto, de el consentimiento. El consentimiento es un elemento de existencia, ¿ok? Y además tenemos como de los elementos de validez la ausencia de vicios del consentimiento. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que este consentimiento, esta voluntad que ha declarado las partes, no se encuentre afectada por error, dolo, mala fe, lesión o violencia. ¿Ok? Bien, avanzando, también es importante destacar lo referente con la declaración que va a crear una relación jurídico-patrimonial. ¿Esto qué significa? Que este acuerdo, pues puede tener un impacto en el patrimonio de las personas. ¿Ok? Y esta situación, pues nos va a conllevar a ganancias o pérdidas en relación de este acuerdo de voluntades que se está suscribiendo. Otro elemento dentro de toda esta gama del concepto de contratos lo vamos a distinguir con que en el caso de contratos reales o solemnes se va a materializar con la entrega jurídica de la cosa. En este punto vamos a destacar la naturaleza de los contratos reales y su perfeccionamiento. Y siguiendo estos elementos que definen al contrato, van a ser celebrados por personas físicas con capacidad para celebrar estos actos jurídicos y en su caso también, por supuesto, por personas morales. En el caso de las personas morales, es muy importante que quien comparezca por una persona moral, pues acredite la personalidad jurídica. En este caso, su apoderado legal y que su poder se encuentre debidamente inscrito en el registro público de personas morales, en el caso de una asociación civil, en el caso de una sociedad civil y en el registro público de comercio, en el caso de una sociedad mercantil. ¿Ok? Entonces es muy importante que los poderes se encuentren debidamente registrados para que surtan efectos frente a terceros. Las consecuencias jurídicas de los contratos destacamos que son la creación, la regulación, la modificación y la extinción de una relación jurídico-patrimonial. ¿Ok? De toda esta retroalimentación sobre los contratos, destacamos lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos que tiene un contrato? Los elementos esenciales son sine qua non indispensables para la celebración de ese contrato. Si no se cuenta con ellos, vamos a tener que establecer una nulidad en relación a este contrato. Elementos esenciales como son la capacidad, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma del contrato. Ya hemos platicado en qué consiste cada uno de ellos. Los elementos naturales, aunque no se establezcan o no se señalen como tal, se entiende que es la propia naturaleza de este contrato. Como por ejemplo en la compraventa
tenemos la noción de que se trata de un contrato traslativo de dominio y como consecuencia va a transmitir el dominio de la cosa hacia otra persona. Y los elementos accidentales, las partes las van a convenir al momento de celebración de un contrato. Tenemos varios supuestos como son el plazo, la condición, modo, solidaridad, indivisibilidad y representación. En relación al plazo, vamos a considerar el plazo como un acontecimiento futuro de realización cierta. Ok, es decir, el día de hoy celebramos este contrato. Hoy estamos al día 14 de diciembre del 2024 y vamos a celebrar un contrato que va a tener vigencia hasta el día 13 de diciembre del 2025. Es decir, llegando a este plazo, vamos a dar por terminado este contrato. Muy bien. La condición es un acontecimiento también futuro, pero este acontecimiento hasta cierto punto es incierto. No sabemos si el mismo se va a producir o no. Es decir, hasta que el momento que se derive esta condición, pues va a surtir los efectos este contrato, como por ejemplo el contrato de renta vitalicia, en la cual está sujeto a la vida del propio acreedor. Tenemos también otros elementos como es el modo o carga, que es un gravamen adicional que se le va a colocar a alguna de las partes en la celebración de ese contrato. La solidaridad, pues vamos a dividirla en dos tipos de solidaridad. Ok, aquí vamos a tener una solidaridad activa en el caso de que haya más de un acreedor y solidaridad pasiva en el caso de que tengamos más de un deudor. ¿Ok? En este supuesto van a hacer frente a las obligaciones todos los deudores en la proporción que se hubiese establecido dentro del propio contrato. La indivisibilidad del contrato nos conlleva a un cumplimiento total del contrato porque no se permite su cumplimiento en parcialidades. Y la representación implica, por supuesto, esa capacidad jurídica que las partes vamos a tener, pues de alguna manera al momento de la celebración de este contrato. Ahora bien, en relación a los efectos que producen los contratos, la naturaleza nos dice que va a surtir efectos entre las partes que así lo están celebrando. La pacta sunt servanda, los contratos se cumplen de buena fe. Aquí vamos a ver dos principios que son fundamentales en relación a los contratos. Hemos mencionado el primero de ellos con la pacta sunt servanda. Los contratos se van a cumplir de buena fe por las partes que lo han celebrado, pero también tenemos la res inter alio acta, que significa que las obligaciones o compromisos celebrados en un contrato solo va a surtir efectos entre las partes que lo han suscrito. ¿Ok? Entonces, entre las partes, vamos a ver que los contratos se van a quedar obligadas. En relación a las cláusulas contractuales,
en relación a las disposiciones legales que se establecen dentro del contrato, por supuesto, a las consecuencias del uso. En el caso de los contratos reales, por ejemplo, como el contrato de arrendamiento, sabemos nosotros del desgaste natural de una cosa. Las consecuencias de la buena fe, la pacta sunt servanda. Las partes se comprometen a cumplir de buena fe con lo establecido dentro del contrato. La promesa porte fort que obliga a las partes. ¿Qué significa esta promesa porte fort? Bueno, lo que implica es lo siguiente. Si la celebración de un contrato bilateral o sinalagmático, tenemos que esta parte no cumple con el contrato porque esta otra sí deberá dar cumplimiento. ¿Sale? En este supuesto, destacamos si una de las partes no cumple con el contrato, porque yo he de quedar sujeto al cumplimiento de dicho contrato. Muy bien, avanzamos. Y también tenemos, por supuesto, lo referente a la teoría de la improvisión. El contrato obliga si las condiciones, si las cosas se mantienen igual al momento que se celebró el contrato. A esto la conocemos como la cláusula que vamos a mencionar como rebus sic stantibus, ¿ok? Es decir, el contrato, si las condiciones originales para cuando lo celebramos no subsisten, podemos también dar por terminado este contrato. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros celebramos un contrato para el arrendamiento de un local comercial? ¿Vale? Este local se encuentra muy cerca de la playa y resulta que hay un acontecimiento de la naturaleza que hasta cierto punto daña, pues, la costa, daña los negocios que se encuentran en la zona y como consecuencia ya no podemos continuar con el cumplimiento de este contrato, pues en virtud de que las circunstancias iniciales bajo las cuales lo hemos celebrado, pues han cambiado. ¿Sale? Entonces, las partes podemos decir, pues bueno, vamos a dar por terminado este contrato porque ya no se encuentran las condiciones existentes cuando nosotros celebramos este contrato. Pero también nos encontramos con el tema de que los contratos pueden surtir efectos para terceros. Por ejemplo, se pueden establecer estipulaciones en favor de un tercero, como por ejemplo en la celebración de un contrato de seguro, ¿vale? Seguro de vida, por ejemplo. Ok. Aquí se establece que en caso de que la persona que está suscribiendo este contrato con la aseguradora, en caso de sufrir algún accidente, en caso de sufrir alguna enfermedad o alguna circunstancia que le impida continuar cumpliendo con esta obligación con su familia, entonces la aseguradora va a otorgar una prima en beneficio de la familia. ¿Vale? Aquí tenemos entonces una estipulación a favor de terceras personas, aunque éstas no hubiesen intervenido en la celebración de este contrato. Y tenemos, por supuesto, también lo referente con el tema de que los terceros pudiesen presentar oponibilidad en el tema de celebración de un contrato, porque de alguna manera tiene una consecuencia, afecta a su persona, a su patrimonio, la celebración del mismo. Después de toda esta teoría de los contratos, vemos a grosso modo, mis queridos amigos,
su clasificación, que es muy importante para analizar los contratos que son materia de esta sesión, el de garantía, accesorios y empezar con la naturaleza del registro público. Por la interdependencia de sus obligaciones, a los contratos los vamos a clasificar en bilaterales, en las cuales las partes se obligan recíprocamente, ¿vale? Por ejemplo, en una compra-venta, vamos a tener que en este contrato que nosotros estamos suscribiendo, hay un acuerdo de voluntades entre vendedor y comprador. Tenemos, por supuesto, los contratos unilaterales en que una de las partes se obliga hacia la otra sin esta quedar obligada o comprometida. ¿Cómo lo vamos a encontrar aquí? Por ejemplo, en un contrato de donación, tenemos al donante que transmite a título gratuito un bien, mueble, inmueble, algo que es de su propiedad, y la única carga que tiene el donatario es aceptar o rechazar esta donación. Muy bien. Tenemos por su parte una clasificación en relación por la valoración económica de la prestación. Los onerosos, como en la compra-venta, van a tener estipulaciones, provechos y gravámenes que son recíprocos, mientras que en los gratuitos, el provecho solamente es para una de las partes, como ya hemos mencionado en el caso del contrato de donación. En relación a la precisión de los efectos de este contrato, de los efectos económicos, vamos a tener los contratos conmutativos y aleatorios. Los conmutativos, desde el momento que nosotros celebramos este contrato, conocemos las ventajas y pérdidas económicas que vamos a resentir, como por ejemplo en un contrato de arrendamiento, el arrendador sabe que va a transmitir el dominio, porque va a transmitir el uso y disfrute temporal de la cosa, y el arrendatario tiene el conocimiento que por la transmisión de ese uso y goce temporal va a pagar una contraprestación llamada renta. Mientras que en los contratos llamados aleatorios, la prestación económica no se conoce al momento de celebrar el contrato. Dentro de estos contratos aleatorios, podemos plantear el contrato referente con el juego y apuesta. Podemos hablar de la compraventa de esperanza. Podemos hablar, por ejemplo, de la renta vitalicia. ¿Ok? Por mencionar algunos ejemplos de estos contratos aleatorios. Los contratos llamados reales se van a perfeccionar con la entrega de la cosa. Bien, avanzamos, mis queridos amigos, y vamos a ver la función de los contratos en cuanto a esta clasificación, en cuanto a su función jurídica, como contratos principales y como contratos accesorios. ¿Cuáles son los contratos principales? Son esos contratos que para su existencia y validez no requieren de la concurrencia de ningún otro contrato. Como por ejemplo, vamos a acudir a un banco, ¿ok? Y ante este banco vamos a solicitar un crédito. Este contrato de apertura de crédito vamos a llamar que es un contrato principal. Ok, y aquí va la naturaleza del accesorio. En el accesorio
vamos a ver que su existencia depende de un contrato principal. Para que el banco nos otorgue un crédito, nosotros vamos a otorgar una garantía. Ok, en este caso una garantía hipotecaria. En el caso de que no cumplamos con el crédito que se nos otorgó, se va a hacer efectivo el derecho real de garantía constituido sobre el bien inmueble que en su momento en la cual se inscribió dicha hipoteca. Bien, ahora bien, tenemos otra clasificación. Hablamos de los contratos por su ámbito de temporalidad, instantáneos y de tracto sucesivo. Los instantáneos, vamos a ver que son esos contratos que su ejecución y vigencia se realizan en un solo acto, como por ejemplo, en este caso, una compra-venta de un automóvil. Ok, aquí vamos a ver que este contrato se puede materializar el pago en una sola exhibición, hablando en este ejemplo de un contrato instantáneo y un contrato de tracto sucesivo. Los efectos de este contrato se prolongan dentro de una temporalidad. En este vamos a mencionar lo siguiente. Por ejemplo, muy bien, en este caso mencionamos lo siguiente. Tenemos la compra de este vehículo y vamos a establecer la temporalidad de la compra de este vehículo en 48 mensualidades. Esta es la naturaleza de este tipo de contratos de tracto sucesivo. Tenemos en cuanto a su nacimiento la siguiente clasificación: los consensuales, los formales y los solemnes. Los consensuales son aquellos contratos que únicamente basta con el acuerdo de voluntades para que este contrato exista. Por ejemplo, si nosotros vamos a una tiendita y vamos a comprar un refresco, bueno, basta nuestro simple consentimiento para la celebración de este acto jurídico. Mientras que los contratos formales, vamos a verificar que hay que cumplir con la formalidad que establece la norma para que tengan vigencia y validez. Como por ejemplo, en el caso de la compra-venta de un departamento, es importante aquí que en la compra de este departamento, ok, pues bueno, se cumpla con las formalidades de hacerlo en escritura pública, se haga el pago de los impuestos correspondientes y se realice la inscripción en el registro público de la propiedad. Y en cuanto a los contratos solemnes, destacamos que son aquellos que requieren de la intervención de una autoridad para que produzcan efectos jurídicos. Muy bien, sin los cuales pues estos contratos no van a tener una existencia jurídica. Avanzamos sobre esta exposición y tenemos también, por supuesto, de conformidad con sus funciones, la siguiente clasificación: consensuales en oposición al real, consensual en oposición al formal, nominados e innominados. Consensual en oposición al real. Se perfecciona por el consentimiento de las partes y no es necesaria la entrega física de la cosa. El consensual en oposición al formal no requiere que el consentimiento
se dé por un medio determinado. Este se puede presentar de distintas formas: expresa, tácita, por escrito, a través a la mejor de medios electrónicos, a través de forma oral, etcétera, etcétera. Los contratos nominados se encuentran debidamente regulados en nuestro Código Civil, y los innominados, bueno, estimados amigos, tienen su existencia y hay que cumplir con los requisitos de existencia y validez que nosotros hemos establecido a lo largo de esta introducción a los contratos. También destacamos los contratos en relación a las personas de conformidad con sus funciones. Tenemos intuitu personae, plurilateral y los contratos de asociación. Intuitu personae. Vamos a mencionar que es importante aquí la cualidad de la persona, su solvencia, su honestidad, su aptitud, la confianza, etcétera, etcétera, para su celebración. Como por ejemplo, vamos a tener aquí los contratos de prestación de servicios profesionales. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que prestación de servicios profesionales. Por ejemplo, si nosotros vemos y acudimos a un médico, si nosotros contratamos a un arquitecto, si nosotros contratamos a un abogado, si nosotros contratamos a un perito en determinada materia, si nosotros acudimos con un ingeniero, ¿ok? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En todos estos casos nos interesa la cualidad de la persona, su expertise, sus tablas académicas, el conocimiento que tenga sobre su área, porque bajo esta condición nosotros estamos celebrando el contrato. Los contratos plurilaterales van a intervenir más de dos personas y normalmente son lo que nosotros conocemos con el nombre de contratos de adhesión. Es decir, aquí tenemos un contrato que nos suscribe una empresa de prestación de servicios de Internet, y todas las demás personas que queremos que esa empresa nos preste ese servicio, nos vamos a adherir al contrato. Y tenemos también, por supuesto, los contratos de organización. El objeto de este contrato es la creación de una persona moral de carácter permanente. Tenemos la asociación y, por supuesto, la sociedad civil. Bien, después de toda esta introducción, vamos a empezar analizando a grosso modo, como una mera introducción, los contratos preparatorios. ¿Cuáles son estos contratos preparatorios, mis estimados amigos? Estos sirven y tienen como finalidad asegurar, garantizar, perfilar la celebración de un contrato definitivo hacia futuro. Por ejemplo, tenemos el caso de la promesa, ok, la promesa de compra, la promesa de venta, la promesa de compra-venta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a tener que el vendedor hace una policitación en la cual se compromete a la compra de determinados bienes. En la promesa de venta, vamos a tener, en este caso,
que el vendedor se compromete a la compra de un bien que en su momento le ha ofrecido. Bueno, es al revés. El comprador se compromete a adquirir un bien que en su momento le ha ofrecido el vendedor. Y la compra-venta es ese acuerdo bilateral para la posterior celebración de este contrato de compra-venta. Tenemos ahora los contratos traslativos de dominio. ¿Sale? En este caso vamos a transmitir totalmente, mis queridos amigos, la transmisión de una cosa determinada y la otra persona va a pagar por ella. Es un contrato consensual, bilateral, oneroso y conmutativo. Es decir, se va a transmitir el uso, el goce y la disposición del bien en su totalidad. Uso, goce y disposición. Muy bien. Avanzando sobre este tema, tenemos varios tipos de contrato traslativos de dominio. Tenemos el contrato de compra-venta, el contrato de permuta, el contrato de donación y el contrato de mutuo. Hablando del contrato de compra-venta, vamos a decir que en este contrato van a participar dos partes. El vendedor se compromete a transmitir el dominio de una cosa y el comprador se compromete a pagar la cantidad de dinero que se hubiese establecido en la celebración de este contrato. Entonces tenemos estas partes que van a intervenir en la transmisión de la cosa o derechos. El vendedor transmite esos bienes, esos derechos, y el comprador va a pagar una determinada cantidad de dinero o también la transmisión de otro bien para la entrega de esa cosa. En el contrato de permuta, vamos a tener que las partes van a transferir la propiedad de una cosa y la otra a su vez también transmite la propiedad de otra. Por ejemplo, tenemos que sujeto A tiene un automóvil, mientras que sujeto B tiene una motocicleta. Están interesados cada uno en sus respectivos bienes de su contraparte. Por esta situación se hace la permuta. El titular del dueño de la moto transmite el dominio de la misma y este otro titular del dueño del automóvil va a transmitir el dominio de este en favor de, en este caso, su contraparte. Ambos son permutuantes. Tenemos también, por ejemplo, la celebración de este contrato de donación. En esta donación vamos a encontrarnos que el donante transmite gratuitamente el dominio de una parte o totalidad de sus bienes a otra persona llamada donatario, quien va a aceptar o repudiar dicha donación, pero esto tiene que ser durante la vida del propio donante. ¿Qué podemos destacar en relación de esto? Bien, aquí vemos entonces que el donante va a transmitir el dominio de una cosa de su propiedad y el donatario está en disposición de aceptar o en su caso repudiar dicha
donación. ¿Sale? Es decir, tiene la potestad de decir sí, ok, o tiene la potestad de decir en su momento no y rechazar la donación. Ok, ahí tenemos este contrato traslativo de dominio. Tenemos también, por supuesto, el contrato de mutuo, en la cual una persona llamada mutuante se obliga a transferir la propiedad de bienes fungibles, como por ejemplo el dinero, y la otra persona llamada mutuatario se obliga a devolver otro tanto de la misma especie, de la misma calidad. Recuerden que las cosas fungibles pueden ser sustituidas por otra de su misma especie, de su mismo peso, de su misma calidad, de su mismo número. ¿Ok? Entonces aquí vemos, ¿vale? Que el mutuante transmite al mutuatario la cantidad de 50,000 pesos. Ok. Y en su momento, el mutuatario se compromete a regresar de esos 50,000 pesos, a lo mejor con los intereses que las partes hubiesen suscrito. Muy bien. Ok. Esto por lo que respecta a los contratos traslativos de dominio. Por lo que tiene que ver con los contratos traslativos de uso y disfrute, vamos a ver que estos contratos no transmiten los derechos como el uso, bueno, la disposición total del bien. Es un uso momentáneo el que se está transmitiendo en el caso de estos contratos. Y puede haber una contraprestación como en el caso del contrato de arrendamiento, o también a título gratuito como en el caso del comodato. Vamos a hablar entonces de dos tipos de contratos traslativos de uso y disfrute: el arrendamiento y el comodato. Ok, ¿qué entendemos por el contrato de arrendamiento? El arrendador va a transferir el uso y goce temporal de una cosa, y el arrendatario se compromete y paga por ese uso y goce temporal de la cosa un cierto y determinado precio. Esto es el arrendamiento. Mientras que en el contrato de comodato nos vamos a encontrar con lo siguiente: el comodante concede el uso y goce temporal de una cosa gratuitamente, una cosa no fungible, y el comodatario se obliga a restituir la cosa cuando la misma se hubiese pactado. Entonces, una principal diferencia entre el comodato y el arrendamiento es de que el comodato es a título gratuito. Bien, avanzando con este tema que estamos exponiendo, tenemos otra clasificación con el tema de los contratos de prestación de servicio. En estos contratos vamos a tener a un profesional, a un científico, a un experto en cierta área, que se obliga a la realización de ciertos servicios a cambio de un pago conocido como honorario. En este caso, vamos a tener varios tipos de contrato de prestación de servicio, como es el de depósito, el de mandato, el de servicios profesionales, el de obras a precio alzado, el de transporte y el de
hospedaje. Vamos a pasar en primer lugar entonces a este contrato llamado de depósito. ¿En qué consiste? El depositario se va a encargar de custodiar una cosa mueble o inmueble que ha encargado el depositante. Y en este caso, el depositario se va a obligar a restituirla en el momento que se hubiese pactado. Claro, pago de un honorario correspondiente. Por ejemplo, vamos a ver en el caso de una bodega. En esta bodega se va a guardar cierta mercancía. Ok, un comerciante pone en resguardo esta mercancía. El depositario le va a expedir un certificado de depósito y cuando el comerciante requiera su mercancía, entrega ese certificado de depósito y va a disponer de la mercancía que ha dejado en custodia. Avanzamos y tenemos, mis queridos amigos, un contrato que vamos a denominar contrato de mandato. ¿En qué consiste este contrato de mandato? En él tenemos al mandatario que se obliga a realizar, ejecutar por cuenta del mandate actos jurídicos que éste le está encargando. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos la función que ejercemos como abogados. Ok, esta abogada se va a encargar de representar los derechos de su cliente, que para esto le encarga esta función, ¿no? Como no puede estar en la celebración de este acto jurídico, le va a encargar a su apoderada, a su representante, que realice actos jurídicos en su nombre y en su representación. Tenemos, por ejemplo, otros contratos como son los contratos de prestación de servicios profesionales. En este contrato tenemos nosotros un profesionista, un científico, un profesor que se obliga a realizar un trabajo que requiere preparación técnica, científica, artística, y la otra parte, el cliente va a recibir va a dar una remuneración que vamos a conocer con el nombre de honorarios. Por ejemplo, aquí tenemos el contrato de prestación de servicios profesionales cuando nosotros acudimos a un odontólogo, ¿sale? Y requerimos algún tratamiento en particular. Estamos aquí, en esta prestación se va a suscribir un contrato de prestación de servicios profesionales. Avanzamos, mis queridos amigos, rápidamente y vemos otro tipo de contratos como son los siguientes. Vemos ahora este contrato que es un contrato de obra a precio alzado. Una persona llamada empresario se obliga a ejecutar una obra en beneficio de otra. Esta otra es el dueño o es el propietario, quien a su vez va a pagar un precio cierto y determinado que las partes han fijado con antelación. Por ejemplo, veamos el siguiente caso. Ok. Resulta que esta empresa constructora, ok, se compromete a la realización de una obra que le encarga el dueño del predio. Van a fijar un precio cierto y determinado y entonces el dueño del predio cumple con el pago de esta cantidad que se ha fijado y la empresa constructora se compromete a elaborar la obra por la cual
se pagó estos honorarios. Avanzamos y tenemos también otros contratos, como son el contrato de transporte. ¿En qué consiste, mis queridos abogados? Bueno, una persona física moral llamada porteador se obliga a trasladar por agua, tierra, aire a personas, a mercancías, a animales o cualquier otro objeto mediante el pago de una remuneración. Si se transporta mercancías, cosas o animales, vamos a hablar de cargador. Si quien se traslada es el propio pasajero, vamos a conocerlo con el nombre de viajero. Entonces, este es el compromiso que se va a fijar en la celebración de un contrato de transporte. Tenemos también un contrato de hospedaje en la cual una persona llamada hotelero, hostelero, hospedero, hospedante, albergador o posadero se obliga para con otra persona llamada huésped, viajero u hospedado a principalmente el alojamiento, pero también se puede convenir alimentos u otros servicios. Y este huésped se obliga a pagar una determinada cantidad de dinero por este servicio que se le está brindando. Muy bien. Rápidamente llegamos a otros contratos que son muy importantes, como son los contratos que hacen referencia a la realización de un fin común. Dentro de estos contratos, ¿cuáles vamos a destacar? Bueno, en estos contratos, dos o más personas reúnen sus esfuerzos y esta reunión no es meramente transitoria, sino se prolonga a lo largo del tiempo. El objeto de este contrato es, cuidado, cuidado, micrófonos, cuidado, es la realización de un fin lícito, posible y cierto que puede tener un carácter preponderantemente económico o puede también que no tenga este fin preponderantemente económico. Dentro de estos contratos vamos a tener, por ejemplo, el contrato de asociación, el contrato de sociedad, la parcería agrícola y la aparcería de ganado. Vamos a empezar con la asociación. En la asociación, dos o más personas van a reunir sus esfuerzos, sus recursos, para que de manera no transitoria cumplan con un fin común, lícito, posible, y esto no constituye un fin de carácter preponderantemente económico. En este caso, vamos a tener que este grupo de personas se comprometen a aportar parte de un capital. Aquí los tenemos. Estas personas aportan un capital para la constitución de una asociación civil. Los fines de esta asociación, además de ser lícitos o posibles, tienen finalidades como son las deportivas, las culturales, las educativas, las de fines de beneficencia, ¿ok? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos lo referente a estos contratos de asociación. Pasando al contrato de sociedad, destacamos lo siguiente. Dos o más personas combinan sus esfuerzos. Este esfuerzo que están realizando no es meramente transitorio. Tienen un fin.
común, lícito y posible, este sí tiene un carácter preponderantemente económico, pero no constituye como tal una especulación comercial, porque si constituyera una especulación comercial, estaríamos haciendo referencia a una sociedad mercantil, ¿sale? Para que hablemos de esta finalidad. En este caso, sí, por supuesto, el objetivo es obtener ingresos, sí, por supuesto, el objetivo es tener una ganancia, pero esa ganancia, ese objetivo, no tiene un fin preponderantemente económico. Pasamos, por ejemplo, a otros contratos como son el contrato de aparcería agrícola. El propietario o dueño de una finca rural confiere al aparcero para que cultive, para que lo trabaje, para lo que lo coseche. Al final de cuentas, ambos se van a repartir los frutos en la forma convenida. ¿Sale? Normalmente es un contrato a medias. La falta de convenio, ¿sale? Vamos a ver que la parcero, vamos a considerar que por lo menos debe obtener un 45% de la cosecha. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener a las partes. Ahí va. Tenemos que hay un dueño de esta tierra de cultivo, de esta finca rural, de esta finca rústica. Y tenemos que una persona, ok, se está encargando de trabajar esta tierra. Ok, las ganancias que se obtengan sobre los productos que deje esta tierra, se las van a repartir entre la parcero y el dueño de la finca. Ok. En el tema de la parcería de ganado, destacamos lo siguiente. Bien, una persona, el dueño de la granja, el dueño de los animales, da a otra cierto número de animales para que los cuide, los alimente, los reproduzca, inclusive los sacrifique y en la de las ganancias que se obtengan, ambos van a repartirse los frutos. Aquí vemos este caso donde vamos a tener una granja de animales. Ok, aquí está. Muy bien. Estos animales se cuidan, se alimentan, se reproducen. Quien se encarga de esta función, vamos a tener que al final de cuentas, las ganancias que se obtengan de esta actividad se la van a repartir entre el dueño de los animales y la persona que se encargó de su cuidado, de su reproducción, de su venta, etcétera, etcétera. Este es el de aparcería de ganado, el contrato de aparcería de ganados. Muy bien, avanzamos y vemos ahora rápidamente los contratos aleatorios. Es un convenio recíproco cuyos efectos o pérdidas vamos a tenerlos de conformidad con un acontecimiento incierto, un acontecimiento que puede darse o no. Dentro de de este tipo de contratos vamos a destacar el contrato de juego y apuesta, la renta vitalicia y por supuesto la compraventa de esperanza. Tenemos el caso del juego y la apuesta. Ok, los beneficios y las pérdidas dependen de un resultado favorable
o adverso. Esta actividad se desarrolla con fines de distracción. Vamos a tener nosotros aquí, por ejemplo, al dueño de el casino, ¿sale? En este caso en particular, una persona va a apostar, por ejemplo, vamos a ver a un partido de fútbol. Es decir, el tema de que se pague la apuesta que se realizó en este casino depende de este acontecimiento futuro e incierto que no está en las manos del jugador, sino está en manos de una situación que puede o no ocurrir, de un resultado deportivo, de un resultado del azar. Ahí está. Por eso son estos contratos aleatorios. La, el siguiente contrato vamos a distinguir, vamos a llamarlo como contrato de renta vitalicia. Una persona, el deudor, se obliga a pagar periódicamente al acreedor una pensión, dinero, bienes fungibles. ¿Ok? Durante la vida de este acreedor, a cambio de esta pensión, ok, vamos a ver que con la muerte del acreedor o las personas que estuviese fijado, se puede transmitir el dominio de este bien o se le va a entregar determinado bien que se hubiese pactado en este contrato. Aquí vemos este caso en particular. Entonces tenemos aquí a esta persona que tiene una propiedad sobre un departamento y esta otra que va a pagar una renta, una pensión periódica. Esta pensión normalmente se va a establecer como fija. En este contrato de renta vitalicia se establece que la misma estará vigente durante la vida del acreedor. Cuando este acreedor muera, vamos a encontrarnos que este deudor podrá obtener el bien que en su momento tenía en posesión o en su caso se le hace la entrega de otro bien o inclusive la entrega de determinada cantidad de dinero. Porque es un contrato aleatorio, porque está sujeto a una situación que es la vida del acreedor. No sabemos si nos va a llevar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, o depende de muchas otras circunstancias. Bien, avanzamos. Y tenemos también, por supuesto, el tema de la compraventa de esperanza. En esta compraventa de esperanza hay un objeto que implica adquirir una determinada frutos que produzca una cosa en el tiempo que se hubiese fijado, tomando hasta cierto punto el comprador riesgos de que pueda o no existir dichos frutos. Si en este caso el cuidado de esos frutos no se da por responsabilidad del vendedor, entonces éste va a responder de las pérdidas al comprador. Pero si fuese un acontecimiento que no está en manos del vendedor, bueno, entonces el comprador asume para sí los riesgos. Por ejemplo, compañeros, vamos a ver el siguiente caso. ¿Vale? Vamos a comprar determinadas hectáreas de campo de agave para la producción de tequila. ¿Ok? El dueño del predio tiene estas hectáreas y el comprador se compromete a pagar todo lo que produzcan esas hectáreas de cultivo.
En este punto, si alguna situación de la naturaleza conllevara a que no se produce esta cosecha, el comprador asume para sí estos riesgos. Por eso es un contrato que vamos a denominar bajo esta clasificación de aleatorio. ¿De acuerdo, compañeros? Bueno, después de esto que hemos venido revisando, ahora sí nos vamos a introducir a muchos de los temas que tenemos que estudiar, incluyendo entre ellos la cuestión del registro público de la propiedad. Pero vámonos por partes. Lo primero que quiero revisar con ustedes en esta segunda unidad van a ser estos contratos referentes con garantía y contratos que previenen o resuelven controversias. En esta unidad vamos a estudiar la fianza, la prenda, la hipoteca. Vamos a estudiar los contratos que previenen o resuelven controversias, como son los contratos de transacción y los contratos de compromiso. Empecemos con los contratos de garantía. Dentro de estos contratos de garantía, vamos a ver que son contratos secundarios y que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Su objeto es una prestación accesoria que va a ser exigible en caso que no se cumpla la prestación principal. Como ya hemos visto con antelación, ¿verdad? El banco nos va a otorgar un crédito, pero el banco va a asegurar el pago de dicho crédito a través de la hipoteca que grava el bien inmueble. Si el deudor no cumple con el crédito otorgado por el banco, entonces el banco va a hacer efectivo el derecho real de garantía que grava al inmueble. Pero si fuese el caso de que el deudor sí cumple con esta obligación, entonces se debe liberar al bien inmueble de la garantía que grava al mismo. Dentro de estos contratos de garantía, vamos a estudiar los siguientes. ¿Cómo son el contrato de fianza, el contrato de prenda y el contrato de hipoteca? Muy bien. Dentro de esta clasificación hay que destacar lo siguiente. Atentos, mis queridos amigos. Ahí va. Muy bien. Dentro de esta clasificación vamos a ver que vamos a destacar lo siguiente. Tenemos los diferentes tipos de garantía, como son la garantía real en la prenda y en la hipoteca. Es decir, esta garantía versa sobre una cosa. Las garantías personales que vamos a estudiar, aquí tenemos a la fianza. Versa sobre la persona. El fiador que se va a comprometer con un fiado de que en caso de que el deudor principal no cumpla con la obligación, éste va a asumir esa responsabilidad. Tenemos garantías especiales que son los bienes que en este momento tiene la persona y los futuros de la misma. Las garantías generales indeterminadas pues no son reconocidas por el derecho civil porque esto va a dejar una incertidumbre en relación al compromiso o la obligación del propio deudor. Las garantías legales
son aquellas que se deben de otorgar al momento de celebración de un contrato. ¿Ok? O por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de un notario cuando ejerce su función, debe de otorgar una garantía. Tenemos el caso de un tutor en el supuesto que administre bienes de su pupilo, por poner algunos ejemplos en particular. Y las garantías convencionales son esos acuerdos que las partes van a celebrar y que tienen por objeto principal, mis queridos amigos, pues la celebración de un contrato y el compromiso de las partes que de una garantía, ya sea de naturaleza real o personal, como hemos visto, con antelación. Empezamos por el primer contrato de garantía que debemos estudiar. Y aquí tenemos, por ejemplo, el contrato de fianza. Una persona se compromete con el acreedor. Esta persona que se compromete, vamos a conocerla como el fiador. ¿Ok? Se va a comprometer con el acreedor a que va a pagar por el deudor, ¿sale? Ya sea la misma prestación que está obligado el deudor, una equivalente o inferior. Entonces aquí tenemos a las partes. Aquí vemos. Resulta que hay un contrato que celebran entre el acreedor y deudor. ¿Ok? Pero aquí vemos que este fiador se va a comprometer, ¿ok? Con el acreedor en que en caso de que el deudor principal no cumpla con la obligación, este va a cubrir el adeudo de este deudor, ya sea en su totalidad o en forma parcial, como se hubiese establecido dentro de este contrato de fianza. La clasificación de este contrato, vamos a destacar los siguientes elementos. Es un contrato accesorio. Está sujeto a un contrato principal. Por ejemplo, en este caso, el contrato principal es el crédito que en su momento se otorgó. Y la fianza es accesoria. ¿Por qué? Porque la fianza solamente se hará efectiva en caso de que no se cumpla con este crédito que fue otorgado. La fianza puede tener la naturaleza de unilateral o bilateral. En la unilateral, el fiador se compromete, ¿sí? Aunque en su momento no se hubiese establecido este acuerdo de voluntades o inclusive en contra de la voluntad del propio deudor. Y la fianza bilateral, vamos a ver que en este caso el acreedor está pactando con este fiador porque al final de cuentas, para la celebración de este contrato, se estipulaba la necesidad de una fianza. ¿Ok? Muy bien. Es un contrato oneroso porque hay empresas que constituyen fianzas y hay que otorgar una prestación por esta fianza que se está otorgando. Y es un contrato gratuito si de alguna manera el fiador se compromete, ¿sale? Y este fiador
no recibe una contraprestación por asumir este pago, por asumir esta responsabilidad. Son contratos aleatorios porque la producción del mismo, porque su materialización depende de el incumplimiento de un contrato principal. Es decir, pues de alguna manera es un acontecimiento futuro e incierto. Es consensual en virtud de que basta el consentimiento de las partes para su celebración. Es de garantía porque es un contrato que sirve para asegurar el cumplimiento de un contrato principal. Y en caso de que este contrato principal no se cumpla, vamos a hacer valer la garantía, que en este caso es esta fianza. Y entonces el fiador se compromete con el acreedor a pagar esa cantidad. Y son nominados porque su regulación se encuentra contemplada dentro de esta legislación civil. Entonces, aquí vemos nosotros la naturaleza de estos contratos de fianza. Pasando a otro contrato de garantía, tenemos el caso de el contrato de prenda. ¿En qué consiste? El contrato en virtud del cual un deudor o tercero van a entregar al acreedor una cosa mueble, enajenable y determinada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de una obligación principal. En este caso, se le concede el derecho real de persecución, de venta y de preferencia en el pago para el acreedor. Si el deudor no cumple con su obligación, pero en caso de cumplir con esa obligación, tiene que devolver la cosa que se entregó en garantía. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, el caso de las casas de empeño. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí, compañeros? Bueno, vamos a tener que se nos va a otorgar un crédito. ¿Ok? Y para asegurar el pago de ese crédito, vamos a otorgar una garantía prendaria. ¿Ok? Esta prenda garantiza hasta cierto punto el cumplimiento de esta obligación. Si no cumplimos con el pago, entonces el acreedor que tiene este bien dejado en prenda lo puede vender, ¿sale? Y de la venta de este bien recupera el crédito otorgado. Pero en caso de que se cumpla con el pago de este crédito, el acreedor se encuentra obligado a regresar la prenda dejada en garantía al deudor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos clasificar este contrato? Bueno, la clasificación que vamos a revisar es la siguiente. Ahí va. Es un contrato accesorio. ¿Ok? El contrato principal, ya hemos visto, es un crédito. Es un préstamo que le estamos requiriendo al acreedor. Ese es el principal. Es un contrato bilateral. ¿Ok? En esta naturaleza vamos a encontrar
Ya destacamos que el contrato principal es ese crédito que estamos requiriendo. La garantía o el contrato accesorio es como tal la prenda que asegura el cumplimiento de la obligación y en caso de no cumplirla, el bien dejado en prenda puede ser vendido por el acreedor. En esta circunstancia hay un acuerdo de voluntades entre el acreedor y el deudor. ¿Ok? Es un contrato que vamos a distinguir como un contrato bilateral, oneroso, ¿sale? En el supuesto de que esa prenda pues genere una carga para las partes y gratuito en el supuesto que sea solamente con la finalidad de asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Es un contrato real porque se hace la entrega de una cosa al acreedor, ¿sí? Y se garantiza con la misma. Es un contrato formal porque hay que cumplir, por supuesto, con los requisitos que establece la ley y celebrarlo por escrito. Es un contrato de garantía que asegura el cumplimiento de la obligación principal. Y en caso de que esta obligación no se cumpla, el acreedor pondrá en venta el bien y de la venta del mismo va a recuperar el crédito que en su momento otorgó. ¿Ok? Y por supuesto es un contrato que se encuentra así regulado en la ley, en nuestro Código Civil. ¿Ok? Avanzamos y tenemos otro contrato que es el contrato de hipoteca. ¿En qué consiste esta hipoteca? Principalmente se va a constituir sobre bienes inmuebles, aunque por ejemplo la hipoteca mercantil se puede constituir sobre maquinaria. ¿Ok? A través de este contrato, bueno, el acreedor nos va a otorgar un crédito, una prestación que se va a garantizar con la constitución de esa hipoteca. A diferencia de la prenda, el bien no se entrega al acreedor, sigue teniendo la disposición, en este caso, el deudor. Pero en caso de incumplimiento, el acreedor tiene el derecho real de hipoteca que grava el bien inmueble. Reiteramos, tenemos que nuestro deudor tiene una propiedad y requiere un crédito. Va al banco y pide un crédito. El banco le otorga ese crédito, pero el banco requiere la garantía hipotecaria de esta propiedad. Entonces, esta garantía hipotecaria se encuentra inscrita en el registro público de la propiedad. Si el deudor no cumpliera con el crédito que le fue otorgado, el acreedor inicia una acción especial hipotecaria que de la misma va a conllevar a que el deudor pague su obligación. ¿Ok? Si este deudor no paga, entonces ahora sí se va a poner en remate dicho bien y de la venta del mismo se va a cubrir la suerte principal, los accesorios y si hay un remanente se le va a entregar al deudor. Por eso la importancia de que la hipoteca se encuentre inscrita en el registro público de la propiedad para que surta efectos frente a terceros. Muy bien.
La naturaleza de este contrato de hipoteca la podemos clasificar de la siguiente forma. Ahí va. Es un contrato accesorio. ¿Qué significa esto? Este contrato depende de uno principal. En este caso, acudimos con el banco a que nos otorgue un crédito. Y es accesorio porque esta hipoteca se constituye con la finalidad de asegurarle al acreedor que vamos a cumplir con esta obligación. Aquí, por ejemplo, podemos destacar que es bilateral este acuerdo que van a suscribir las partes para que el deudor constituya esta garantía hipotecaria, aunque en estricto sensu podríamos decir que es un acto unilateral porque el propio deudor pues podrá constituir de forma voluntaria con el acreedor una hipoteca sobre su bien inmueble que le asegure el cumplimiento de la obligación principal. Aquí no nos bastaría con el consentimiento. Tendríamos que hacerlo cumpliendo con los requisitos que establece la norma, hacerlo en escritura pública y posteriormente inscribir esa hipoteca en el registro público de la propiedad. Es un contrato de garantía. ¿Por qué? Porque de esta manera el acreedor, en caso de que el deudor incumpla, inicia el juicio especial hipotecario, lo que va a conllevar a que si no pagase el deudor, se pone en remate el bien y se cubren la suerte principal y los accesorios que se hubiesen establecido. Y por supuesto, es un contrato nominado porque así se encuentra regulado en la norma. ¿Ok? Esto por lo que respecta a estos contratos de garantía. Hablamos como tal de la fianza, de la prenda y la hipoteca. Vamos a pasar, mis queridos amigos, a la última clasificación, que son estos contratos que previenen, estos contratos que resuelven una controversia presente o futura. ¿Ok? Dentro de la clasificación de estos contratos, vamos a hablar del contrato de compromiso y del contrato de transacción. ¿Sale? Empezamos con el primero de ellos, el contrato de transacción. Las partes que tienen un conflicto, ¿sale? Quieren resolverlo. Y entonces las partes van a hacerse recíprocas concesiones. En esas concesiones que están haciendo, su finalidad es terminar un conflicto o en su caso prevenir una controversia. Ok, aquí las vemos a las partes celebrando. Ok, y lo que quieren aquí es resolver esta controversia que ha surgido y por lo tanto se hacen recíprocas concesiones. Y con esto, pues evitan un conflicto. Con esto le van a poner fin al mismo. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Avanzamos y tenemos, por supuesto, otro contrato que es el contrato de compromiso. Ay, perdone. Ahí va. En este contrato de compromiso, vamos a destacar lo siguiente. En las partes ha surgido una controversia, ¿sale? O admiten de que puede existir esta controversia hacia un futuro. Lo que buscamos aquí es
someter esta controversia a la decisión de un tercero imparcial, de un tercero especializado que nos va a ayudar a dirimir el conflicto, que nos va a ayudar a que las partes encontremos una solución adecuada, a que las partes, pues de alguna manera, aceptemos la resolución que está dictando este tercero especialista y de esta manera resolver el conflicto, resolver la litis planteada. Bien, a lo largo de esta primera y segunda unidad, compañeros, a grosso modo, nos hemos introducido al tema de la teoría de los contratos. Hemos estudiado los contratos que regula la legislación civil. Por lo menos a lo largo de todo este contenido, hemos revisado aproximadamente unos 45 o 50 contratos, ¿no? Pasando desde los contratos preparatorios, los contratos traslativos de dominio como la compraventa, la donación, la permuta, el mutuo, analizando los contratos traslativos de uso y disfrute. Estudiamos el arrendamiento y por supuesto la permuta, los contratos de prestación de servicios, como son el contrato de depósito, mandato, prestación de servicios profesionales, obras a precio alzado, traslado y el contrato de hospedaje, ¿verdad? Pasando por los de realización o fin común con la asociación, la sociedad, la parcería agrícola, la parcería de ganados. También analizamos los aleatorios con el contrato de fuego, renta vitalicia y el contrato de compraventa de esperanza. Y concluimos con contratos de garantía como son la fianza, la prenda, la hipoteca y terminamos con este contrato de transacción y de compromiso. Después de analizar todos estos contratos, compañeros, en la siguiente unidad vamos a empezar a estudiar ahora sí lo referente con el registro público de la propiedad. Y vamos a empezar a revisar sus antecedentes.